lo interesante del asunto es entender cómo el ánimo persecutorio en ese momento de encontrar un culpable, esa necesidad social, mediática e incluso de las mismas autoridades, derivó en que se creara este culpable, pues aparentemente ficticio durante un tiempo, y quizá en ese momento se resolvió un problema de tensión y de necesidad social de demostrar que las autoridades ya estaban haciendo algo y estaban tras la pista de alguien, pero se le dañó profundamente su imagen a esta persona durante un tiempo, hasta que incluso él tuvo que aparecer repetidamente en medios de comunicación donde se insistió en su inocencia, y me parece que después un funcionario públicamente lo felicitó, etcétera, ¿no? Pero entramos en el terreno de lo que está pendiente por hacer para que estas situaciones eventualmente no sigan siendo comunes. Ahorita continuamos, gracias. Bueno, una última reflexión sobre el tema. Cuando yo era estudiante de la licenciatura, hace mucho más que el 96, del 81 al 85, la mayoría de los debates o en los eventos o en las conferencias a las que yo asistía como estudiante concluían en una única respuesta correcta aplicable a todos los casos semejantes. Ahora, en cambio, las cosas han cambiado. Los debates jurídicos, ya ni siquiera aspiramos a llegar a las respuestas correctas, porque el derecho, no solo en México, sino en todo el mundo, se ha vuelto cada vez más indeterminado. La respuesta correcta depende del caso concreto. El derecho se ha visto imbuido en gran medida por derechos humanos que están plasmados en las constituciones, por derechos humanos que son conceptos indeterminados o que son conceptos jurídicos abiertos, y el contenido de cada derecho humano se va fijando caso por caso, y la armonización o la ponderación entre ellos también se va definiendo caso por caso. Entonces, creo que en esta ocasión, por ejemplo, que estamos hablando de esta confrontación entre presunción de inocencia y libertad de expresión, creo que seguramente llegaremos a una conclusión semejante a la que estoy mencionando. O sea, no hay una respuesta correcta, sino que depende del caso concreto en qué medida habrá que armonizar estos dos derechos y otros derechos de sentido contradictorio que están también en juego en cada situación dilemática del proceso penal. Y esta, jóvenes, es la realidad que les tocó vivir a ustedes, un derecho más indeterminado, en donde la capacidad de argumentar, el conocimiento teórico de lo que respalda cada uno de los extremos del debate es cada vez más importante. Ustedes les tocará ser abogados, tal vez más abogados de los que éramos antes, porque antes éramos más técnicos, éramos formalistas, conocíamos respuestas correctas, y ahora todo es un debate que tiene que presentarse ante los tribunales, y son los jueces en última instancia los que definen cuál es el derecho para cada caso concreto. Bueno, eso sería mi reflexión final. Muchas gracias. Muchas gracias. Secundando lo que dice el magistrado, estoy de acuerdo con él. Estamos en un parteaguas histórico. Nunca como ahora se ha puesto especial énfasis en los derechos humanos. La presunción de inocencia, la libertad de expresión es solo uno de los conflictos que existen en la materia penal, no es el todo. Esto es nomás un principio de lo que hay. El procedimiento penal avanzado, ha evolucionado, hay más transparencia, hay más cuestiones de audiencia pública, el juzgador está a la vista de todos, el escrutinio ciudadano se puede ver en todas esas situaciones. Tenemos también que vigilar los mecanismos, no se trata tampoco de censurar la libertad de expresión, no podemos caer en esos mecanismos, porque entonces coartaríamos nuestra propia garantía. Sí tenemos que crear mecanismos de defensa cuando hay situaciones de esas, pero sin el riesgo de caer en la censura. Si caemos en la censura, daremos un retroceso muy grande. Los medios de comunicación obviamente también tienen su labor, hacen una labor social importante, el impacto que ellos tienen también es trascendente para nosotros, porque reitero, tenemos derecho a la información.
Sin embargo, en cuanto al ámbito penal, es correcto que tenemos que hacer una acotación. La persona está siendo presentada, es presunto responsable, pero no es responsable. Vamos a ver qué impacto va a causar eso. Le repito, desgraciadamente nosotros partimos del principio de culpabilidad. Y el principio de culpabilidad pues dice, es responsable si ya lo presentaron. Tenemos que también como sociedad crecer y ser más objetivos, no a priori decir sí es responsable. Ser objetivos, escuchar todas las versiones y al final poder determinar. Estamos avanzando como sociedad, el procedimiento penal también ha avanzado. Este parteaguas histórico les va a tocar a ustedes, están creciendo con ese nuevo parteaguas, los felicito, excelente, y bueno, pues tienen una responsabilidad muy grande para llevarla adelante. Muchas gracias. Pues también para concluir, debo decir que coincido plenamente con mis compañeros expositores. Como decía el magistrado Arenas, no hay una solución simple. Como dice el licenciado Ureña, tampoco podemos caer en generar leyes que simplemente censuren a los medios o demos herramientas para una mayor censura. Y en este tema, si me permiten abundar o explicarme, sería muy fácil o es muy tentador pensar, bueno, ¿por qué no legislar en torno a qué lenguaje utilizan los medios, cómo utilizan las palabras? Pero en mi experiencia puedo decirles, eso es sumamente peligroso, porque generas herramientas que pueden ser utilizadas muy fácilmente para la censura, ¿no? Para la tentación de un gobierno dictatorial o que puede controlar a los medios a través de esas herramientas, porque en el momento en que te metes en el uso de las palabras, podrás utilizar un argumento para decir, pues este medio no está utilizando las palabras de forma correcta, está afectando la imagen de una administración y le tapas la boca, ¿no? Y ese será siempre el riesgo de legislar en torno a la libertad de expresión. Y sí se puede hacer y se ha hecho en muchos ámbitos de forma me parece que es afortunada. Tengo un ejemplo de ello. El artículo 6 del Código Penal Procesal de Nuevo León fue reformado recientemente, y quizá ustedes lo conocen. Esta reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre del 2013. En el artículo 6 de presunción de inocencia quedó esta redacción, me voy a permitir leerla. Toda persona se presume inocente en todas las etapas del proceso, mientras no se declare su responsabilidad en sentencia firme conforme a las reglas establecidas en este código. En caso de duda, deberá absolverse al imputado. Hasta que se dicte sentencia firme, ninguna autoridad podrá presentar a una persona como culpable ni brindar información sobre ella en este sentido. En los casos en que una persona se sustraiga a la acción de la justicia, se admitirá la publicación de los datos indispensables para su aprehensión por orden judicial. El tribunal deberá restringir o prohibir a los medios de comunicación colectiva o a terceros la grabación, fotografía o reproducción de la audiencia cuando así lo soliciten las partes. A raíz de esta y otras modificaciones hubo un cambio muy importante que nosotros como medios vivimos en la relación con las autoridades policíacas y de procuración de justicia. Antes normalmente cualquier detenido por cualquier delito era presentado de inmediato, sobre todo, bueno, delitos importantes. Era presentado ante los medios. Y pues ahí íbamos los medios a cubrirlo y no teníamos por qué no hacerlo, era una información que de cualquier manera ya era pública, ¿sí? Ahora ya no, ahora no sucede eso, a menos que hayan sido detenidos en flagrancia, en cuyo caso sí se les presenta porque se considera que hay este factor importante que apunta a su culpabilidad. Y esto ha generado un cambio muy importante en esta relación entre medios y procesos jurídicos, porque simplemente pues ya no nos enteramos, o si nos enteramos es porque tenemos que investigar mucho. Esto puede plantear algunos problemas, en ciertos casos nos interesa como medios saber quién está siendo investigado y por qué, pero en el entorno general esta presentación de detenidos, de pasarela de detenidos que antes se hacía, se ha dejado de hacer. Me parece entonces que hay cosas que sí se pueden hacer, modificando algunas reglas, modificando algunas leyes, y que sobre todo, muchachos, ustedes, abogados, juristas, en el ámbito en que se vayan a desempeñar del derecho, pueden hacer mucho por atender los casos específicos y a lo mejor los generales a través de las leyes de este dilema del que aquí estamos hablando. Siempre va a haber una necesidad también pública por la información, porque habrá un ciudadano que quiere saber, a ver, oye,
Si yo voy a contratar a ciertos asesores económicos, quiero saber si enfrentan una acusación por fraude. Me gustaría saber si algo de eso está reportado en los medios. Me gustaría saber si un particular, alguien que da clases privadas, alguna vez fue acusado de algo, etcétera. Vamos, esa información no deja de ser importante que sea pública. Sin embargo, el cómo la manejemos sí puede hacer la diferencia, ¿no? Y creo que está en ustedes y en nosotros también como medios el cómo vayamos diseñando el camino para resolver estos dilemas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los expositores. Ahora vamos a proceder a preguntas del público. Ahí va con el micrófono. Bueno, primero, buenas tardes. Mi nombre es Rolando Andrés. Muchísimas gracias por venir. La pregunta va muy con respecto a la nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, en donde se menciona que la imagen es un dato personal. ¿Hasta dónde una persona puede ejercer una acción en contra de un periódico o una televisora, pues por pasar una imagen o un video sin su autorización? Muchísimas gracias. En efecto, sí podría ser, claro, ahí depende de qué tipo de persona. Hay personas que están en la vida pública y que cuya imagen es, vamos, libremente disponible por los medios, ¿verdad? En cambio, quien no esté involucrado en ningún evento de este carácter público puede oponerse a que su imagen sea publicada, desde luego. En mi experiencia como medios de comunicación, en efecto, si una persona no te dio su consentimiento para ser grabada y aparece en una imagen, puedes tener un problema legal, salvo, como dice el magistrado, que sea una persona pública o cuyo video sea esencial para dar a conocer una información relevante y socialmente indispensable, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir que en la práctica los medios, cuando graban ya ahora tomas en la calle o entrevistas a personas en la calle, incluso les piden después una autorización firmada de que su imagen pueda aparecer. Claro que siempre entra un área un poco más compleja, con por ejemplo videos que son virales en la red y que están desde graciosos hasta a lo mejor que dan a conocer un momento único y irrepetible de la comisión de un delito, ¿no? Ahí siempre entramos en áreas que no están 100% definidas y donde puede haber, sí, creo puede haber una demanda y podría ser válida, ¿no? Pues el prisma, obviamente que el prisma del servidor público y obviamente del particular. El ámbito del servidor público es distinto y el escrutinio de él debe estar, debe entender que dado su función pública, también el juicio público va a recaer sobre él. La cuestión del particular, él tiene sus garantías, tiene sus derechos más amplios. El servidor público, desde que acepta ese cargo, sabe que puede tener esa situación, esas cuestiones de crítica, esas cuestiones de cuestionamientos y por ende porque es una garantía del ciudadano. Entonces, en ese ámbito no quiere decir que el servidor público no tenga sus derechos, también los tiene, pero debe entenderse que derivado de su función debe tener un espectro más amplio en cuanto a lo que tiene que él ser cuestionado. Particular no, el particular es más fácil ser vulnerado sus garantías, tiene medios de defensa, tiene herramientas en el Código Civil, hay suficientes elementos para que él pueda, en un momento dado, pues ejecutar una acción que él considere para que el medio se pueda retractar o pues, se desdiga de la nota, ¿verdad? Gracias. Hay un comentario respecto de los medios disponibles para evitar esa publicación. Desafortunadamente no tenemos en el derecho mexicano muchos medios accesibles para evitar la publicación de la imagen. Esto es, en la última reforma de la Ley de Amparo, el proyecto inicial incluía la procedencia del juicio de amparo contra particulares.
contra particulares en situación de predominio. Y es el caso que la doctrina identifica a los medios de comunicación como particulares en situaciones de predominio. Entonces, podría haberse, pero no pasó esa reforma, ¿verdad? En cambio, en otros países, yo recuerdo cuando estudiaba la maestría en Inglaterra, ocurrió que al príncipe Carlos, pues que el señor llevaba un diario así como de quinceañera, ¿no? Tenía su querido diario. Bueno, pues se filtró a los medios el querido diario y el príncipe Charles evitó la publicación haciendo valer una acción semejante a la de un amparo ante tribunales. Entonces, creo que en México no tenemos ninguna vía jurisdiccional eficaz para impedir que el día de mañana el periódico saque mi imagen. Y creo que los únicos vías legales serían después para pedir una indemnización por la publicación indebida de mi imagen, pero desde luego el daño ya estaría causado. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta que no va tan ligada como a presunción de inocencia, pero me surgió ahorita la duda. ¿Cómo se manejan las filtraciones en el marco legal? Porque a veces puede aparecer la figura de una persona o documentos oficiales y el medio no es periodísticamente muy profesional sacarlas, pero a veces hay ocasiones en las que se dan, por ejemplo, el caso de los diputados Diputables, que lo sacó Reporte Índigo hace poco. Este tipo de filtraciones fuertes que involucran tanto civiles como funcionarios públicos, ¿cómo se manejan legalmente? Yo no soy el experto en la parte legal, pero lo que te puedo decir es que muchas veces para los medios una filtración sí puede ser muy valiosa porque hay verdades que quieren salir a la luz o que hay grupos de interés que buscan que salgan a la luz, pero corren un riesgo si dan la cara. Corren un riesgo porque tienen un puesto público, por ejemplo, o porque saben que los enemigos de que salga esa información son muy poderosos y piden el anonimato y recurren a la filtración. Claro, filtración puede ser de todo tipo, ¿no? Desde la más noble y benévola y conveniente hasta una simplemente negativa. Es un espectro amplio, pero como herramienta para el periodismo te puedo confirmar que puede ser útil, porque por decir algo, una persona que está en una administración que se da cuenta de que hay actos de corrupción y lo quiere dar a conocer, pero no lo va a hacer públicamente, no te va a dar la cara, únicamente podría filtrarte los documentos que lo demostraran. Y en ese caso hablamos de una filtración, pues que puede tener un fin, por llamarlo de alguna manera, noble o éticamente correcto. ¿Qué se puede hacer si el medio obtuvo esa información mediante una filtración? Ahí yo no soy el experto para decírtelo. Vamos, si hay un delito o no. Yo creo que si el medio está dando a conocer un delito, al hacerlo no incurre en un delito, ¿verdad? Pero aquí hay mejores expertos para hablar de eso. Claro, gracias. Bueno, mira, en principio hay que ver qué tipo de filtración estamos hablando. ¿Qué tipo de información se está dando a conocer? Si se está dando a conocer un hecho delictivo o nada más una cuestión personal que repercute. En principio, al salir, obviamente ya la publicación pues ya afectó a la persona. Volvemos a la misma. A priori ya juzgamos. ¿Qué pasó? A lo mejor un evento privado, pero salió del ámbito privado al ser publicado. Ya causó un daño a la persona. Retrotrayendo a las palabras del señor magistrado, es cierto, el daño ya está hecho. ¿Qué podemos hacer después? Pues podríamos ver si hay alguna difamación, hay alguna calumnia, pero la verdad es que el daño ya nos fue hecho, ya fue realizado. Cuanto a las filtraciones, pues es difícil de repente determinar, la autoridad tendría que investigar cuál era el fin, qué se perseguía, había una cuestión delictiva, no es tan sencillo. Herramientas, la persona puede tener esas herramientas, les digo, podríamos analizar si hay alguna difamación de honor, si hay alguna calumnia, quién filtró la información, qué tipo de información se filtró, o sea, hay muchos ángulos en que verlo. Desgraciadamente el tema aquí es, ya se filtró, ya hubo un juicio a priori y después ya es muy difícil que se pueda reivindicar esa situación. Ese es el problema que actualmente manejamos y es cierto que no hay muchas herramientas para poder defendernos de esa situación.
El estatus legal de la información depende no tanto de que haya sido filtrada o no filtrada, sino de la manera en que se obtuvo. Y será ilícita toda información o toda prueba que se hubiera obtenido con violación de derechos fundamentales de las personas. Entonces, por ejemplo, si un funcionario público ha comprado un inmueble muy caro en Cancún y se filtra la escritura, eso es información perfectamente válida que puede ser utilizada para fincarle alguna responsabilidad o para iniciarle algún procedimiento es información válida. En cambio, lo que se filtró fue una conversación telefónica entre el funcionario y su esposa, sin que ninguno de los dos hubiera autorizado la escucha y sin que hubiera habido orden judicial autorizando la intervención telefónica, entonces esa filtración sería ilícita. Eso no tiene valor como prueba, ¿verdad? Como ustedes recuerdan, por ejemplo, aquel caso del Gober Precioso, que le grabaron una conversación telefónica y era escandaloso lo que estaban diciendo ahí. Bueno, sin embargo, el Gober Precioso resultó absuelto porque esa filtración no constituía prueba lícita. Y no en virtud de haber sido filtrada, repito, sino en virtud de que se obtuvo con violación del derecho de confidencialidad de las comunicaciones privadas. Si me permiten agregar, creo que en el caso caso más famoso recientemente de los llamados diputables, como los llamaban, también hubo una violación a la privacidad de la toma de ese video y el darlo a conocer de forma sin el consentimiento de los presentes. Pero creo que aquí el tema que impera es que ante el daño moral los involucrados pues, no vieron conveniente interponer una denuncia ya quizá porque no convenía incluso ya a su imagen, ¿no? En el caso de los diputables, bueno, son figuras públicas y hay un debate no solo en México sino en muchos países en el sentido de hasta dónde llega la privacidad de las figuras públicas. Esto es, si un funcionario público engaña a su esposa, eso es infiel. ¿Eso es una información privada que no deba divulgarse o sí puede divulgarse? Bueno, repito, en varios países se ha debatido y en algunos han llegado a la opinión de que sí debe divulgarse, porque si ese servidor público es capaz de engañar a su familiar, pues con más razón puede engañar a la población o al público al que le sirve. En cambio, en otros países han llegado a la conclusión de que no, de que eso no tiene nada que ver con su desempeño público, que eso es parte de su vida privada y no debe ser sujeto de publicación. ¿Cómo estamos aquí, por cierto, en México, hace sentido? No lo sé, no, aquí no ha habido. Pues yo creo que los políticos ya una vez que son sacados al balcón, pues ya ni modo, les toca pechugar el costo político y yo no he sabido de acciones públicas, de acciones jurídicas en ese sentido, ¿verdad? Más bien, pues ni modo, apechugan el golpe político, pero no he sabido de que denuncien o cosa por el estilo. Hay otra pregunta de la licenciada. Hablando de los balconeados, ¿algún particular que tiene también preeminencia pública, como fue el caso del comunicador Ferriz de Con? Él no demandó al diario ese que sacó las fotos del motel y de la dama. Pues que yo sepa, ahorita no. Y recuerde que la idiosincrasia de las personas, así es el juicio a priori, volvemos a lo mismo. Entonces, lo que vende aquí es el morbo. Salió la nota, es figura privada, pero pública en el sentido que aparece, todo el mundo lo conocemos, pues obviamente el daño que le causó, perdió credibilidad con el público, perdió credibilidad con muchas personas, afectó a su familia, pero hasta donde yo tengo conocimiento, no sé si... Yo tampoco tengo conocimiento. Ahí también he escuchado como rumores, también, digo, porque no sabe uno a ciencia cierta quién filtró, pero he oído voces de que la que filtró fue la propia mujer, digamos, un poco ofendida porque ya la estaban dejando. Entonces, en ese caso también es jurídicamente interesante ver si esa información se obtuvo ilícitamente o no. Yo creo que no,
porque precisamente uno de los que interviene en la conversación es el que hace la grabación. Sobre este punto sí ha habido pronunciamientos de la Corte, por ejemplo, conversaciones entre cónyuges que están en un proceso de divorcio. Uno de los cónyuges graba una conversación y donde el otro está reconociendo, pues sí, no te he depositado la pensión o cualquier evento, ¿no? Entonces, la Corte ha considerado que esas grabaciones sí pueden ser aportadas por el cónyuge interviniente a juicio y es información lícitamente obtenida porque es uno de los intervinientes en la conversación quien la aporta. Nada más como un comentario más. A mí me habían dicho que en el caso de Ferriz de Con fue precisamente su chofer el que filtró porque no le dio la indemnización correspondiente en un arrebato de coraje de Pedro Ferriz que lo corrió. Ya no se puede.